Hoy en Matemática para Todos aprenderemos sobre la ecuación canónica de la parábola. Vamos a definir qué es una parábola en función de la definición del lugar geométrico que vimos en la clase anterior. Entonces, una parábola es aquella ecuación del lugar geométrico de todos los puntos de la forma x, y del plano equidistante. ¿Qué significa la palabra equidistante? Que guardan la misma distancia de una recta fija llamada directriz y de un punto fijo llamado foco. Entonces aquí las referencias son un foco, directriz y las distancias. Es decir, que la distancia de un punto a M y la distancia del punto al foco, donde M es un punto sobre el que se proyecta P, es decir, que si hay un punto P, su proyección en la recta que se llama directriz, a ese punto acá le vamos a llamar M. Lo que me está diciendo es que esta distancia de P, le vamos a poner un valor, este que está acá es M. Entonces la distancia de este punto P al punto M es igual a la distancia de este punto P a este punto F, que es el foco. ¿Sí? Entonces esa prácticamente es la definición de una parábola. Ya vamos a detenernos a ver los elementos y la interpretación de una parábola. Entonces vamos a ver quiénes son los elementos y los vamos a ir señalando en esta gráfica para que ustedes puedan ver quién es. El eje de simetría o eje focal. En este caso es una parábola que es horizontal hacia la derecha, pero no importa de qué forma sea la parábola, el eje focal o el eje de simetría es la recta que pasa justo por el foco y que divide a la parábola en dos ramas exactamente iguales. Es como un espejo en medio de la parábola, donde arriba y abajo se refleja exactamente lo mismo. Es simétrica. Por eso se llama eje de simetría. El vértice es el punto, en este caso es este que está aquí, es el punto donde se originan las ramas de la parábola. El foco es este punto que está acá, se encuentra sobre el eje de simetría y siempre está separado del vértice una cantidad constante, que es justamente la misma cantidad que tiene el vértice hasta la recta que se llama directriz. A ese punto o a esa distancia que hay del foco al vértice, se le llama P. Ya vamos a ver más adelante quién es P. La directriz es la recta perpendicular. Recordemos que dos rectas son perpendiculares cuando forman un ángulo de 90. Entonces, si este es el eje de simetría, esta es la directriz, porque entre ellos hay un ángulo de 90 grados. Normalmente, bueno, siempre, por decirlo así, siempre así, la directriz va a estar al lado opuesto del foco. La directriz no puede estar a este lado de la parábola o cortar a la parábola. No, siempre está al lado opuesto de donde está el vértice y el foco. Si el foco está de este lado, la directriz tiene que estar aquí. Si el vértice estuviera aquí, la directriz estaría de este lado. Siempre está opuesto. El lado recto es llamado LR porque es la distancia que hay, o es un pedacito de recta, por eso se llama una cuerda, que pasa por el foco y une dos puntos cualquiera de la parábola. Entonces, si yo paso un pedacito de recta que une este lado de la parábola con este y pasa por el foco, ese es el lado recto. Y tiene una medida, es el valor absoluto de 4 veces P. ¿Por qué valor absoluto? Porque como estamos hablando de distancia, no puede ser negativo, ¿verdad? Y el parámetro P es esa distancia que decíamos que hay del foco al vértice y del vértice a la directriz. Y siempre lo van a encontrar en los textos como P. Ahora vamos a deducir la ecuación de una parábola horizontal, que es la que teníamos en el dibujo.
Yo sé que muchas veces eso quizás nos deprime hablar de una demostración, una deducción, pero es importante saber de dónde vienen las cosas. A veces solo nos creemos o nos aprendemos las cosas sin saber de dónde vienen. Y es importante ver que vienen de cosas que nosotros ya sabemos y que podemos llegar a demostrar. Bueno, vamos a deducir la fórmula de una parábola horizontal, es decir, de esta forma, o también es llamada con eje de simetría en X. Acuérdense que el eje de simetría es esta recta, pero en esta recta, si se fijan, viene a ser el eje X. Entonces, vamos a utilizar esta imagen para ver de dónde sale la ecuación que vamos a encontrar. Entonces la definición decía que la distancia de P al punto M es igual a la distancia de P a F. Eso es lo que vamos a usar. Entonces teníamos que este era M, ¿verdad? Aquí tenemos P, aquí tenemos F. Ahora, este punto lo quiero utilizar. Si yo marco este punto de acá, este punto es menos P, coma, 0. ¿Por qué? Porque si se fijan, la distancia de acá a acá es la misma de acá a acá. Pero como el eje Y lo está separando, aquí P es positivo y aquí P es negativo. Entonces prácticamente es el mismo foco, solo que la P va negativa. Ahora, para el punto M, tiene que tener coordenadas, ¿verdad? Sus coordenadas en X, ¿cuánto vale? Como está en la misma línea que este punto, su coordenada en X vale menos P. Y su coordenada en Y es Y, porque fíjense que la altura de este punto P y la altura de M es la misma. Entonces, el punto M es de esta forma, menos P, Y. Vale, ahora que ya tenemos cuánto vale este punto, este y el foco, es lo único que necesitamos. Entonces, como queremos, por definición se sabe que la distancia de acá a acá es igual a la distancia de acá a acá. Pero si se recuerdan, ya vimos la distancia entre dos puntos, entonces vamos a usar esa fórmula. Primero vamos a calcular la distancia de P a M. Recordemos que se hace, se restan las X y se elevan al cuadrado. Entonces la X de P es X, porque recuerden que P es cualquier punto, entonces lo pongo de forma general. A X le quito el valor de la X de M, que es menos P. Este menos es de la fórmula y este menos es del P. Se eleva al cuadrado, más, luego resto las coordenadas en Y. Como para los dos es la misma Y, entonces Y menos Y sabemos que esto se va a eliminar. Nos quedaría solo menos por menos, este es este más que está acá, y luego X más P al cuadrado, raíz de todo eso. Pero si se fijan, como este está al cuadrado y tengo raíz, puedo eliminarlo, ¿ve? Entonces solo me queda X más P, es decir que la distancia de P hasta M es X más P. Entonces ya tenemos esta primera distancia que está acá, solo nos falta la distancia de P a F, ¿sí? Que sería ahora la distancia del punto P al foco. Entonces, si regresamos a la imagen, ahora hay que restar las X. Veamos quiénes son las X. Entonces, a X le vamos a quitar la P, que en este caso representa la coordenada en X del foco. Entonces sería X menos P y sería Y menos 0, que es lo que tenemos allá, ¿ve? Y cada uno elevado al cuadrado. Si elevamos, si hacemos esto, solo nos queda Y cuadrado, porque el 0 pues no le está quitando nada. Entonces nos queda X menos P al cuadrado más Y cuadrado. Aquí no podemos cancelar raíces porque hay una suma dentro de la raíz. No se puede hacer eso. Entonces la distancia de P a F es esta. Ya encontramos las dos distancias.
pero sabemos por la definición de parábola que ambas distancias son iguales. Entonces la primera distancia fue x más p y la segunda distancia es esta, es la que está aquí arriba, ¿ves? Ahora, como son iguales, entonces empezamos a trabajar. Entonces, elevo al cuadrado a ambos lados de la ecuación, pero ¿por qué? Para quitarme esta raíz, ¿verdad? Entonces, pero si elevo aquí al cuadrado, la raíz se elimina con el 2 de acá y esto queda elevado al cuadrado, nos va a quedar así. Entonces, como aquí se fue la raíz, solo nos quedó lo que estaba dentro de la raíz. Ahora, lo que voy a hacer es despejar a la y. Entonces, a la y cuadrado. Entonces, esto que está acá sumando, todo esto es positivo, lo paso a restar acá. Entonces, ya dejé sola la y cuadrado, que es lo que me interesa, porque al final vamos a llegar a esto. Pero primero quiero que vean de dónde. Entonces, aquí si se fijan tenemos binomios al cuadrado, uno con más y otro con menos. Entonces, ¿qué vamos a usar? ¿Se recuerdan de estas fórmulas? Cuando tengo dos cantidades al cuadrado que están sumando, elevo el primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y si hay un menos, lo único que cambia es el signo de acá. Entonces, si yo aplico esto al primero es x cuadrado, el primero al cuadrado, más dos veces este por este, x por p, más p al cuadrado. Este menos lo voy a dejar afuera porque ahorita voy a operar lo que está dentro. Porque recuerden que este menos lo que va a hacer es afectar los signos de todo lo que esté dentro. Como este es menos, vamos a usar la fórmula que está aquí abajo. Es exactamente lo que nos dio acá, solo que cambia el signo que tiene el 2. ¿Verdad? Entonces es x cuadrado menos 2x por p más p cuadrado. Ahora, luego multiplico este menos por cada uno de los que está dentro. Recuerden que lo que hace es cambiar el signo. Entonces, este sale negativo, el x cuadrado sale negativo, el 2xp sale positivo y el p cuadrado sale negativo. Entonces nos queda esto, ¿sí? Ahora hay términos semejantes. Si se fijan, este x cuadrado se cancela con este menos x cuadrado, se elimina. Luego, el p cuadrado se elimina con el menos p cuadrado y solo nos queda 2xp y 2xp. Como ambos son positivos, los sumamos y esto da 4xp, pero lo que hice fue ponerlo en orden alfabético, ¿verdad? Recordemos que se pone primero la letra que va antes. Entonces, como p va antes de x, se pone así. Entonces ya encontramos la fórmula de una parábola que tiene primero vértice en el origen y aparte su eje de simetría es el eje X. Ahora, la parábola horizontal con vértice 0, 0, es decir, cuando hablamos vértice es que se origina justo en el origen. Acuérdense que el origen es donde se corta el eje X con el eje Y. Aquí está el origen. Entonces, si tenemos una parábola horizontal, su fórmula va a ser esta, ¿sí? Entonces recordemos que P era la distancia que hay del foco al vértice y del vértice a la directriz. Ahora, vamos a ver algunas otras fórmulas que nos sirven solo para la parábola horizontal. Por ejemplo, el foco es de la forma P, 0. O sea que si les piden encuentra el foco de una parábola horizontal, ustedes ya saben que es de la forma el valor de P, 0. Siempre es la misma. El vértice va a ser 0, 0. ¿Por qué? Porque al tener esta forma se sobreentiende que está en el origen, ¿sí? Su directriz, es decir, la recta que teníamos al lado opuesto del vértice, es de la forma x igual menos p. Y el lado recto, pues ya habíamos dicho que su fórmula o su valor, más bien dicho, es igual al valor absoluto de 4 veces p. Ahora veamos un ejemplo. Bye. Queremos encontrar la ecuación de la parábola y sus elementos, solo viendo la gráfica. Ahora,
Si se fijan, el puntito que está aquí adentro no es el vértice, sino que es el foco. El foco, recuérdense que va a estar siempre adentro de la parábola. El foco no lo puedo poner afuera, sino ya no es parte de. O sea, siempre tiene que estar en el vértice, aquí está el vértice, una distancia adentro después del vértice. Entonces, este punto que está acá es el foco. Eso es lo que nos están dando en la gráfica. El vértice ya sabemos que es el origen, es decir, 0, 0. Ahí se nota que la parábola o las ramas de la parábola salen del origen. Pero acabamos de ver que el foco es de la forma P, 0 y ya nos están dando el foco, entonces ya tenemos a quién, ya tenemos a P. Entonces P es este valor que está aquí, que es 0.5 o 1 medio, lo pueden escribir de las dos formas. Ya teniendo P, pues ya podemos encontrar cualquier cosa o elemento de la parábola. La directriz decía que su fórmula era igual a x igual menos P. Entonces, la directriz va a ser x igual menos 0.5, porque ya habíamos encontrado que P es 0.5. El vértice, pues, es 0, 0. Y el lado recto es 4 veces P. Entonces, multiplicamos 4 por 1 medio. Esto da 2. Ahora, como nos estaba pidiendo la ecuación, ¿sí? Ya encontramos sus elementos, pero nos falta la ecuación. Entonces, lo que vamos a hacer es sustituir nada más. Sabemos que la ecuación es esta, porque es una parábola horizontal. Entonces lo único que vamos a hacer es cambiar la P por el valor que hallamos, eso es todo. La X y la Y pues quedan igual. El 4 que está acá es un 4 de fórmula, pero al operarlo con P vamos a ver cómo queda. Entonces multiplicamos 4 por 1 medio, que es lo que valía P, y eso nos da y cuadrado igual 2x. Entonces esta de acá es la ecuación de la parábola que estaba en la gráfica. Y eso es todo. Ya encontramos la ecuación de una parábola horizontal con vértice en el origen, cuyo valor de P era 1 medio. Veamos otro ejemplo. Dice que determinemos los elementos de la parábola. Ahora lo que nos están dando es la ecuación de la parábola. No hay gráfica. Pero aquí fácilmente podemos ver que ya nos está dando un valor acá. Este no es P. Recordemos que todo esto es igual a 4P. ¿Sí? Si lo comparamos con la fórmula que vimos al inicio, que encontramos. Entonces, lo que vamos a hacer es, si esto es 4P, pues lo igualamos, ¿verdad? Sabemos que menos 3 medios es igual a 4P por la fórmula, ¿verdad? Entonces de aquí vamos a despejar la P. Y ya teniendo P, pues ya encontramos todo lo que necesitamos. Este 4 que está acá está multiplicando, entonces luego lo vamos a pasar a dividir, ¿verdad? Entonces este pasa para acá, pasa a dividir. Entonces quedaría así, 3 medios entre menos 3 medios entre 4. Entonces a este 4 le podemos poner un 1 y multiplicamos extremo por extremo y medio por medio. 1 por 3 es 3 y 4 por 2 es 8. Queda menos 3 octavos, eso vale P. Entonces ya teniendo P, ¿sí? Ya podemos encontrar el foco, el lado recto y la directriz, ¿sí? Ahora, el foco decíamos que era de la forma P, 0, pero P es menos 3 octavos, pues entonces es menos 3 octavos, 0. Ya tenemos el foco. El vértice, pues ya sabemos que es 0, 0, por la forma que tenía la ecuación. Y la directriz es de la forma x igual menos p. Entonces x, este menos que está acá es de la fórmula de la directriz y este menos es del p. Entonces al multiplicar menos por menos da más, ¿sí? Entonces la directriz es igual a x igual a 3 octavos. El lado recto pues nada más es multiplicar 4 por el valor de p. Entonces como este p es menos 3 octavos, al hacer esta multiplicación da menos 3 medios.
Pero recordemos que las barritas de valor absoluto lo que hacen es volvernos positivo el valor que es negativo. ¿Por qué? Porque una distancia no puede ser negativa. Entonces el lado recto vale 3 medios.